Bueno, la semana pasada vimos ya una primera clase de este primer módulo de evangelización digital. Junto al padre Jesús Rosillo pudimos conocer un poco la relación de la iglesia y los medios de comunicación social. Que él nos planteó un poco, compartió con nosotros la historia de la iglesia, qué nos dice el magisterio, cómo la iglesia ha venido trabajando con los medios de comunicación social, y también nos presentó las estructuras informativas de la iglesia. Nos habló finalmente de la pastoral de la comunicación. Ya el día de hoy vamos a adentrarnos en sí en lo que es la evangelización digital, ¿ok? Vamos a conocer un poco las redes sociales, la creación de contenidos apostólicos, y bueno, esta clase la vamos a desarrollar en dos momentos. Un momento positivo donde yo les voy a presentar un poco también esa fundamentación, ¿no? De cómo la iglesia se adentra al mundo de la evangelización digital partiendo de un término muy novedoso llamado nueva evangelización. Entonces vamos a ver qué nos dicen los tres pilares de la iglesia, la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, qué nos dicen en relación a este término de nueva evangelización. Y posteriormente vamos a tener un momento reflexivo donde ya yo les voy a presentar en sí lo que es la evangelización digital. Vamos a conocer algunas redes sociales con las que podemos trabajar desde nuestras instancias, de nuestras comunidades, y algunos consejos también para este trabajo en redes sociales. Por supuesto, antes de comenzar, vamos a poner este encuentro en manos de Dios, en manos de nuestra Madre María, como nos dice el Papa Francisco, la influencer de Dios, que sea ella quien nos guíe en esta jornada formativa. Entonces vamos a recitar todos juntos, cada quien desde su espacio, esta bonita oración. Por aquí me dice Ángelis que no se escucha. ¿Me confirman ustedes en el chat? ¿Se escucha bien? No se escucha. ¿Qué no se escucha? ¿Sí se escucha, no se escucha? Bien, bueno, si ustedes me dejan de escuchar en algún momento, salen y vuelven a ingresar. Bien, entonces, bueno, vamos a disponer nuestro corazón para pedirle a nuestra Madre María que interceda por nosotros en esta jornada formativa. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh María, mujer y madre, tú tejiste en tu seno la palabra divina. Tú narraste con tu vida las obras magníficas de Dios. Escucha nuestras historias, guárdalas en tu corazón y haz tuyas esas historias que nadie quiere escuchar. Enséñanos a reconocer el hilo bueno que guía la historia. Mira el cúmulo de nudos en que se ha enredado nuestra vida, paralizando nuestra memoria. Tus manos delicadas pueden deshacer cualquier nudo, mujer del espíritu, madre de la confianza. Inspíranos también a nosotros. Ayúdanos a construir historias de paz, historias de futuro, y muéstrenos el camino para recorrerlas juntos. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy hermosa esta oración del Papa Francisco que nos compartió en el mensaje de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales del año 2020, donde precisamente nos hablaba de la importancia de contar, de narrar buenas historias, historias que promuevan el amor y la unión, ¿no? Que por el contrario nos alejen de la discordia. Bien, por aquí me siguen diciendo que no se escucha. Les repito, si no se escucha, salen y vuelven a ingresar a la sala porque creo que es algún problema que están presentando ustedes con la plataforma. Algunas personas me dicen que se escucha. Ok, continuamos entonces. Les decía que inicialmente vamos a... Ay, ya va. Voy a compartir nuevamente. Ok, están todos viendo la pantalla, ¿cierto? Nani, confírmame que puedes ver la pantalla compartida. Ok, bien. Les decía que en un primer momento vamos a ver esta historia, ¿no? Cómo la iglesia se adentra a la evangelización digital o hace uso de las redes sociales para evangelizar. Y todo tiene su fundamento, por supuesto, en la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es evangelizar. Es la tarea y misión esencial de la iglesia, es la tarea de todo cristiano. A lo largo de la historia, con diversos métodos y formas de acción, la iglesia ha ido adaptándose para poder dar respuesta, ¿no? A los desafíos de los tiempos, para poder cumplir con esta misión y renovarse, siempre nueva en su ardor, nueva en sus métodos. Y por supuesto es el Espíritu Santo quien es el protagonista principal de esta misión. La Sagrada Escritura nos dice en el Evangelio de Marcos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Es decir, nosotros como cristianos, como católicos, ya tenemos la misión fundamental de ser comunicadores del amor de Dios, de anunciar, de predicar el Evangelio.
Bien, en los tiempos recientes se habla de una nueva evangelización. Esto no significa que exista un cambio en la misión, que vengamos a cambiar la historia o el contenido de la palabra de Dios, ¿no? Esto significa dar respuesta a los nuevos tiempos, ¿no? Pero podemos ver cómo la iglesia, cómo el concepto de nueva evangelización se fue preparando en los últimos años. Y si nos situamos en un punto específico de la historia, Juan 23 inicia este proceso, ¿no? Cuando él decide convocar el Concilio Ecuménico Vaticano II. Entonces, al poner a la iglesia en esta tarea, a caminar juntos en esta misión, se lanza una nueva aventura de hacer presente a la iglesia como servidora de la humanidad y en diálogo con el mundo actual. Juan 23 nos pide o nos invita a leer los signos de los tiempos. Entonces, de aquí viene, digamos, una luz inicial para lo que fue este camino de la nueva evangelización. Con los ojos de la fe y la luz del Espíritu Santo, va a convocar a toda la iglesia a una tarea muy importante, que es enfrentar los desafíos de los tiempos modernos para la evangelización. Entonces, podemos decir que Juan 23 da los pasos iniciales para hablar de nueva evangelización. Sin embargo, esto no termina aquí, porque Pablo VI continúa el concilio y lo lleva a su término. 10 años después, luego del Sínodo de los Obispos sobre la evangelización, Pablo VI da a conocer su exhortación posinodal Evangelii Nuntiandi. Esta obra maestra ya ilumina los caminos de la Iglesia hacia esta nueva evangelización, estos nuevos métodos que vendríamos a asumir, ¿no? En su discurso final en la Asamblea del Sínodo sobre la evangelización, Pablo VI dice lo siguiente, que nos dice que la Iglesia necesita un impulso nuevo, capaz de crear tiempos nuevos de evangelización en una iglesia todavía más arraigada en la fuerza y el poder de Pentecostés. Ya en cierto modo, Pablo VI se está adelantando a lo que más adelante Juan Pablo II llamaría nueva evangelización. Nos dice también Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi que las condiciones de la sociedad nos obligan, por tanto, a revisar métodos, a buscar por todos los medios el modo de llevar al hombre moderno al mensaje cristiano, en el cual únicamente podrá hallar las respuestas a sus interrogantes y la fuerza para su empeño de solidaridad humana. Y añadíamos que para dar una respuesta válida a las exigencias del concilio que nos están acuciando, necesitamos absolutamente ponernos en contacto con el patrimonio de fe que la Iglesia tiene el deber de preservar en toda su pureza, y a la vez el deber de presentarlo a los hombres de nuestro tiempo, con los medios a nuestro alcance y de una manera comprensible y persuasiva. Esto nos lo dice Pablo VI, el Evangelii Nuntiandi, en el año 75, el numeral 3. Pero fíjense cómo ya en el año 75 ya la Iglesia se venía preparando a estos cambios. Más adelante, Juan Pablo II ya habla en sí del término nueva evangelización, cuando se dirige, y la primera vez que lo menciona, fue al dirigirse a los obispos de América Latina en una de las asambleas y les pide que la evangelización debe refrescarse, ¿no? Debe ser nueva en métodos, en expresiones y en ardor. Y es una expresión, además, una frase que Juan Pablo II repite constantemente en todas las conferencias episcopales, le repite a la Iglesia constantemente que debemos renovarnos, que debemos refrescarnos en expresiones, en ardor. Y con esta expresión, a modo de intuición profética, ya Juan Pablo II muestra el camino que la Iglesia debe recorrer con sus múltiples formas de pastoral. O sea, ya muestra el camino de esta próxima conversión pastoral. Por su parte, Benedicto XVI también de algunos pasos concretos. Entre ellos podemos mencionar la creación del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, que pues tenía el objetivo, o tiene el objetivo fundamental, de llevar la evangelización o de promover la evangelización en estas regiones donde ya la luz del Evangelio ha tocado a las comunidades, pero pues no ha tomado gran fuerza, por así decirlo. Okay. Ya con la llegada del Papa Francisco, la nueva evangelización adquiere un mayor impulso. Sin duda alguna, el Papa Francisco ha, digamos, dado un giro total a la Iglesia, su trabajo pastoral, su servicio, su sabiduría, ha llevado a la Iglesia a unos nuevos lineamientos, a un nuevo camino, ¿no? Incluso nos ha invitado muchísimo a caminar juntos en un ambiente de sinodalidad, que no es caminar uno detrás del otro, sino uno al lado del otro, sintiendo pues lo que padece nuestro hermano, lo que le aqueja, y bueno, también dando respuesta a los desafíos de los tiempos. Papa Francisco nos dice en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium
que un anuncio renovado ofrece a los creyentes, también a los tibios o no practicantes, una nueva alegría en la fe y una fecundidad evangelizadora. Él siempre puede, con su novedad, renovar nuestra vida y nuestra comunidad. Y aunque atraviese épocas oscuras y debilidades eclesiales, la propuesta cristiana nunca envejece. Jesucristo también puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarnos y nos sorprende con su constante creatividad divina. Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, nuevos métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. En realidad, toda auténtica acción evangelizadora es siempre nueva. Esto nos lo dice el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el numeral 11. Y bien, ustedes dirán, bueno, Libertad, ¿por qué empiezas con toda esa historia? Si ya la semana pasada pues vimos algo parecido. Y es que me parece fundamental que nosotros, antes de poder asumir un trabajo en redes sociales, una evangelización digital, sepamos por qué la iglesia asume este trabajo, por qué la iglesia da respuesta a sus comunidades a través de las redes sociales o plataformas digitales. Bien, porque si bien la llegada del Internet y las nuevas tecnologías han contribuido a cambios muy rápidos y dramáticos en el mundo actual, ya la iglesia venía con un camino de preparación para asumir este servicio. Por un lado tenemos la situación pandemia, ¿no? La situación pandemia trajo consigo una transformación digital muy acelerada. La banca, el comercio, la educación, todo es digital actualmente. Y pues la iglesia, por supuesto, también le tocó asumir, digamos, el rol, el trabajo de llevar la evangelización a estos espacios digitales. Pero para la iglesia, también el Internet y las plataformas digitales son o se constituyen, suponen un nuevo espacio que habitar y un nuevo espacio para evangelizar. Es decir, la iglesia no puede estar al margen de este espacio, ¿no? Así como nosotros evangelizamos en las parroquias, evangelizamos en la escuela, evangelizamos en las comunidades, también nos corresponde la misión de evangelizar ahora a través de este nuevo continente digital, a través de estas plataformas digitales. Nos dice el Papa Francisco también, no tengan miedo de convertirse en ciudadanos del mundo digital. El interés y la presencia de la Iglesia en el mundo de la comunicación son importantes para dialogar con el hombre de hoy y llevarlo al encuentro con Cristo. Una iglesia que acompaña en el camino sabe ponerse en camino con todos. Ahora bien, ¿qué es entonces la evangelización digital? Si la iglesia nos pidió asumir nuevos métodos para evangelizar, dar respuesta a tantas situaciones, ¿no? No cambiar la historia, no cambiar la Sagrada Escritura, porque ya el mensaje está, que nosotros no venimos a adaptar, a innovar, sino a presentarlo a un nuevo espacio. Pero la evangelización digital no es o no consiste en crear un contenido, bueno, imágenes, un santoral, una imagen para la parroquia, el evangelio del día, una imagen estéticamente agradable. Tampoco radica en ese término que he escuchado por allí muchísimas veces, virtualizar los sacramentos, un término totalmente errado. No se imaginan la cantidad de veces que yo he escuchado esto durante la pandemia, no, bueno, porque la pandemia nos obligó a virtualizar los sacramentos, eso es imposible. Sé que aquí hay muchísimos sacerdotes que coinciden conmigo. Esto es un término totalmente aislado. La evangelización digital no consiste en virtualizar los sacramentos, ¿ok? El sacramento de la reconciliación es el sacramento de la reconciliación, el matrimonio es el matrimonio y eso no se puede virtualizar. Nosotros simplemente venimos a presentar el mensaje de Dios a través de este nuevo espacio. ¿Qué es entonces la evangelización digital? Y aquí sí quiero que apunten, bueno, igual este material les va a quedar, pero hago mucho énfasis en esto, ¿no? Y esto quizás a mi interpretación personal. La evangelización digital consiste en la creación de contenido que conecte a las comunidades, cuando hablo de comunidades me refiero a parroquias, diócesis, grupos de apostolado, con su realidad eclesial. Es decir, es un contenido que responde a sus necesidades y a su realidad eclesial. Ahora bien, ¿qué es entonces, cuando yo hablo de contenido, pero qué tipo de contenido? Contenido digital, ¿bien? ¿Qué es el contenido digital entonces? El contenido digital es toda información digitalizada cuyo sistema de distribución se da a través de la internet, de plataformas digitales, de redes sociales, etc., ¿no? Su formato es múltiple, ¿okay? Puede ser video, audio, fotografía, etc.
Ahora, si yo hablo de contenido digital apostólico, además de que, bueno, el contenido digital, por supuesto, debe responder a una necesidad de mi audiencia, ¿bien? Por ejemplo, una cuña de televisión, una publicidad de televisión de un detergente en polvo, por ejemplo. Es un contenido digital, bien, una publicidad que está respondiendo a la necesidad de mi audiencia, bien sea de las instituciones, que pues, por supuesto tienen que mantener el área de limpieza para los hogares, para las amas de casa, etc. Pero está atacando o está respondiendo a una necesidad. ¿A qué necesidad responde el contenido digital apostólico? Por supuesto, a la necesidad de llevar el mensaje de Dios, de construir o de contribuir con la construcción del reino de Dios aquí en la tierra, ¿no? De la nueva civilización del amor. ¿Qué diferencia mi contenido digital apostólico de un contenido digital tradicional? Por supuesto, el perfume a evangelio que yo le voy a impregnar a ese contenido. Entonces ya esto es más que un formato, es más que un video, es más que un audio, sino que viene a presentar la palabra de Dios de una nueva manera, ¿no? De una nueva forma. Ahora bien, a través de qué plataforma nosotros distribuimos este contenido digital apostólico? Las plataformas son múltiples, bien, tenemos los medios de comunicación, tenemos las redes sociales, pero ¿por qué nosotros hablamos de una pastoral 2.0? No es que nos estamos limitando exclusivamente a las plataformas digitales, a las redes sociales, no, sino que realmente las redes sociales han sido el espacio que tenemos a nuestro alcance. Las redes sociales están al alcance de todos, es mucho más común que nosotros tengamos en la mano un teléfono y tengamos acceso a redes sociales, a tener acceso a una radio, o a tener acceso a un periódico o a la televisión. Bien, entonces por eso es que la evangelización digital se ha llevado, es caso concreto, a las redes sociales y las plataformas digitales. ¿Qué son las redes sociales? Que todos tenemos claro que las redes sociales son aquellas comunidades virtuales donde compartimos contenidos o digamos donde se conectan, mejor dicho, comunidades o individuos que tienen intereses en común. Bien, si yo quiero, o sea, si yo estoy interesada en conocer de música, pues por supuesto yo voy a, ok, porque me dice que va muy rápido, bueno, ustedes me van indicando, porque yo le doy viaje y, bueno, ustedes me van diciendo por el chat si voy muy rápido, si quieren que repita algo, ok. Bien, entonces, decía que estos contenidos nosotros los vamos a difundir a través de las redes sociales. Las redes sociales son estas plataformas donde, ok María, está bien, estas plataformas donde pues coincidimos individuos con intereses en común. Ok. Ok, perfecto. Pero tenemos las redes sociales, están al alcance de todos, todos tenemos acceso a ellas, perfecto. Pero realmente nosotros como iglesia conocemos los alcances y límites de las redes sociales en nuestro trabajo evangelizador. Entonces, aquí me detengo para presentarles algunos alcances y algunos límites que tienen las redes sociales en nuestro servicio. En primer lugar, tenemos que ya las redes sociales no, gracias Padre, tenemos en primer lugar que las redes sociales ya no son una mera herramienta, sino que son un lugar de encuentro, ¿ok? Les decía, como evangelizamos en las comunidades, como evangelizamos en las escuelas, nos toca evangelizar en las redes sociales, pero son muy cambiantes, es decir, tenemos muy poco control sobre ellas, ¿bien? Tienen un alcance enorme, no solo en número, pero no son un reemplazo del encuentro personal, sino un complemento. Es decir, como lo decía anteriormente, las redes sociales no vienen a virtualizar los sacramentos, simplemente vienen a complementar nuestra acción pastoral. ¿Okay? Es por ello que a veces me preguntan, ok, sí, quizás si me escuchan rapidito, a veces es la misma plataforma que depende de su internet, va como que a adelantar la exposición, la disertación. Ok, entonces, les decía que ya en ocasiones nos preguntan muchísimo, ¿será que después o al finalizar la pandemia ya no van a continuar las transmisiones de la Eucaristía a través de las redes sociales o a través de la radio? Yo pienso que ya la pandemia nos dio una lección y es que el mundo ya está preparado para este equilibrio, ¿ok? Ya vamos a tener un equilibrio entre lo presencial y lo virtual. Es decir, ya nos hemos dado cuenta que a través de las transmisiones en redes sociales llegamos a una audiencia tan amplia, es decir, un sacerdote de una parroquia
foránea, una parroquia que esté, por ejemplo, acá en Coro, puede llegar a feligresía que se encuentra en Chile, a feligresía que se encuentra en España. ¿Ok? Además, también beneficia, por supuesto, a los discapacitados, a personas con discapacidad que no pueden salir de casa a la Eucaristía, y esto ha sido una alternativa estupenda para ellos de poder volver a ese encuentro personal con Cristo, quizás a través de una pantalla, quizás a través de la radio, pero le estamos presentando, digamos, un respaldo espiritual a través de estas plataformas. También, pues, adultos mayores que no tienen la oportunidad de salir, de asistir a la Eucaristía, no solo por la situación pandemia, y esto viene desde mucho antes. Entonces, les estamos presentando este respaldo espiritual, vuelvo y repito. Continuando entonces, las redes sociales constituyen un lugar para conectar y expresar las ideas libremente, pero en muchas ocasiones puede surgir una sensación de anonimato o de desapego. ¿Cuántas veces los sacerdotes pues no se preguntan, ¿será que estamos llegando? ¿Será que la gente realmente o la feligresía realmente está sintonizando la Eucaristía, la está viviendo? ¿O simplemente ponen la transmisión, el teléfono y continúan haciendo sus labores en el hogar y bueno, no sé si están viviendo la Eucaristía o no? Porque existe esa sensación de vacío, ese anonimato, ese pues no saber quién está más allá de la pantalla, que realmente somos personas reales, de carne y hueso, pero que muchas veces nosotros no tenemos control sobre las redes sociales, entonces esta viene siendo uno de los límites en nuestro trabajo pastoral. Por otra parte, las redes sociales nos hablan de la realidad del hombre actual. Es decir, en las redes sociales nosotros podemos saber muy bien qué le gusta al hombre de hoy, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus miedos, en qué anda, en qué está trabajando, pero también tenemos, lamentablemente, un abuso de la libertad de expresión. Es decir, en las redes sociales cada quien puede decir lo que le apetezca. Cada quien puede ofender, puede juzgar, puede criticar o puede comentar de manera positiva. Entonces, pues existe ese riesgo. Nosotros no tenemos control sobre las redes sociales y es uno de los límites que tenemos en nuestro trabajo evangelizador. Bien, entonces me detengo aquí. Voy a recapitular un poco. Ya tenemos un primer momento donde ya les presenté por qué la iglesia asume la evangelización digital, que no está solamente o que no tiene su fundamento únicamente en la situación pandemia, que ya es un trabajo que la iglesia viene desarrollando desde muchísimos años atrás, que ya los tres pilares de la iglesia, Sagrada Escritura, tradición y magisterio, nos han dado bases claras de trabajo, nos hablan de refrescar la iglesia, de renovar los métodos, de renovar las expresiones para poder llegar a la feligresía y a nuestras comunidades. Entonces, tenemos que la evangelización digital viene a dar respuesta a esta nueva evangelización, como a través de la creación de contenidos digitales apostólicos. Entonces, ¿dónde vamos a distribuir estos contenidos digitales? En las redes sociales. Me dicen si vamos bien entonces. En las redes sociales, que ya les decía que son estas plataformas digitales donde compartimos con individuos que comparten, valga la redundancia, nuestros intereses en común. Les presenté un poco algunos alcances y límites que pueden tener este trabajo en las redes sociales, este trabajo pastoral en las redes sociales. Ahora bien, ya me ubiqué aquí, ¿ok? Ya yo tengo claro por qué yo voy a evangelizar a través de las redes sociales, conozco muy bien los alcances y límites, ya sé muy bien lo que puede pasar y lo que no puede pasar, a lo que me voy a enfrentar. Sé muy bien de dónde vengo y ahora tengo que ver hacia dónde voy. Entonces, toda acción sin planificación, lamentablemente, mis queridos hermanos, no tiene resultados positivos. Entonces, es por ello que nosotros, cuando vamos a empezar este trabajo en redes sociales, tenemos que planificarnos. Así como el párroco se planifica el trabajo pastoral de su parroquia, así como los grupos de apostolado tienen su planificación anual o trimestral, los secretariados también, nosotros cuando vamos a empezar un proyecto en redes sociales, más aún un proyecto evangelizador, más aún un proyecto evangelizador, tenemos que planificarnos, bien sea desde nuestra parroquia, bien sea desde nuestro secretariado, una institución eclesial o simplemente una iniciativa personal, ¿ok? Entonces, ¿cómo nos planificamos? Con un plan de redes sociales. Este plan de redes sociales es un documento que va a responder el por qué, el cómo, el dónde, cuándo y a quién va dirigido este contenido. Entonces, en este plan de redes sociales, yo me voy a plantear estas interrogantes. ¿Por qué quiero estar en redes sociales? ¿Por qué quiero estar? Para compartir contenido catequético, para formar, para compartir talleres,
para compartir conferencias o para compartir las noticias, las actividades de mi comunidad. ¿Quién es mi audiencia? Conocer a mi audiencia es fundamental, bien sea desde una comunidad, una diócesis, una institución. Es fundamental conocer a quién va dirigido mi mensaje, qué edad tiene, es mayormente femenina, mayormente masculina, pues cuáles son sus intereses, qué trabaja, qué redes sociales consume, qué tipo de contenido consume, porque dependiendo de estas características yo voy a adaptar mi contenido. No es el mismo contenido o no es la misma estrategia que yo puedo utilizar, por ejemplo, pongo ejemplo de arquidiócesis de Coro porque, bueno, tengo experiencias acá. No es el mismo contenido que va a trabajar una parroquia que esté aquí en la ciudad de Coro, que una parroquia que esté en una zona foránea, en la sierra, por ejemplo, en la montaña, bien, que sea, no sé, una parroquia donde su población es mayormente adulto contemporáneo, entre 40 y 50 años, es una zona ganadera, se trabaja la agricultura, y que, por ejemplo, por el contrario, la parroquia acá en Coro es una parroquia mayormente joven, donde la mayor parte de la población oscila entre los 18 y 20 años, y es una parroquia más comercial, pues trabaja en otros rubros, en otras áreas. No es el mismo contenido que yo le puedo ofrecer a la parroquia foránea que tengo en una zona de la montaña a una parroquia que tengo en la ciudad. Por tanto, es aquí la importancia, o aquí radica la importancia de conocer quién es mi audiencia. Ahora bien, ya yo sé por qué quiero estar en redes sociales y conozco mi audiencia, ahora me planteo la pregunta, ¿qué voy a publicar? Que es donde voy a descifrar qué tipo de contenido voy a publicar, que bueno, más adelante ya veremos los tipos de contenidos, y en qué formato lo voy a publicar. En un diseño, en una infografía, en un video, audio, etc. Ya les dije anteriormente que los formatos son múltiples. ¿Dónde voy a publicar? ¿Ok? Escoger la red social con la cual voy a trabajar. O si por el contrario no voy a trabajar con redes sociales, sino que voy a trabajar, no sé, con el Gmail, el correo electrónico, voy a trabajar con la radio, voy a trabajar con mensajería de texto, es posible, ¿ok? Las posibilidades están abiertas, tampoco es limitarnos solo a las redes sociales. ¿Y cuándo lo voy a publicar? Es decir, tener planificado cuándo lo voy a publicar. Nani, por acá va llegando una pregunta, por favor, ya sabes, me vas recopilando todas las preguntas y al finalizar la presentación yo voy a dar respuesta. No les comenté al inicio, me disculpan, pero el día de hoy vamos a cambiar la dinámica de la ronda de preguntas, entonces me las pueden ir dejando por el chat y yo al final las voy a ir respondiendo. Ok, entonces, ya yo tengo claro mi plan de redes sociales, ¿ok? ¿Por qué quiero estar en redes? ¿Quién es mi audiencia? ¿Qué voy a publicar? ¿Dónde y cuándo? Ahora voy a escoger mis redes sociales. Aquí viene un trabajo de discernimiento. ¿Por qué discernimiento? Porque no se trata, hermanos míos, de estar en todas las redes sociales. Eso es un error muy común. Muchas veces inicia un proyecto se inicia un proyecto de evangelización o cualquier proyecto personal, así sea una empresa, un emprendimiento que tengamos, y bueno, nada, nos adentramos y aperturamos todas las redes sociales de una vez. Aperturamos el Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Pero resulta que no tenemos una estrategia para ninguna de estas redes sociales. No las conocemos, no conocemos qué características tienen cada una y qué beneficios nos aportan. Entonces, es aquí donde tiempo después, ya voy a dejar de compartir. Ajá, ahí están viendo nuevamente las diapositivas, ¿cierto? Ok, es aquí donde surge también esa sensación de vacío, porque entonces, y lo digo con base, hay muchísimas congregaciones religiosas que tienen 3, 4 redes sociales, ok, pero entonces solo publican en una y entonces pasan muchísimo tiempo sin publicar en Facebook, por ejemplo. Y la audiencia se pregunta, ¿será que esta comunidad todavía existe? ¿Será que esta congregación todavía existe? ¿O será que ya cerraron? ¿O qué pasaría? Entonces, es por eso la importancia de mantener un trabajo con constancia y con planificación, porque si no, pues no tiene sentido tener 4 redes sociales aperturadas y pues ninguna me está ofreciendo ningún tipo de contenido, y más aún en este trabajo de evangelización. Entonces, ¿cómo escoger las redes sociales que se adapten a mi proyecto? Lo primero es conocer qué me ofrece cada una de ellas. Entonces, yo conozco mi audiencia, sé lo que le gusta,
ya yo voy a saber por dónde llegarle, por así decirlo. Voy a saber, bueno, qué plataforma o qué red social puedo utilizar para cubrir sus necesidades. Yo les voy a presentar muy concretamente cada una de las redes sociales, o por lo menos las más comunes, y bueno, les voy a compartir un poco la misión de cada una y las breves características que nos ofrecen. Sin embargo, yo de verdad les invito a que ustedes hagan ese trabajo de investigar, de indagar, de, bueno, como diríamos, de grunguear, se meten en las redes sociales y van a ir desglosando cada uno de sus espacios, de sus plataformas y ver qué nos ofrecen, qué podemos hacer en cada una de ellas, y de esa manera ustedes también poderle sacar muchísimo más provecho a su trabajo evangelizador. Vamos a comenzar con Facebook, la red social más grande y la que tiene, pues, o la que alberga mayor audiencia, mayor comunidad y pues que, digamos, cubre un ámbito más amplio porque pues todos tenemos acceso a Facebook a través de las computadoras de mesa, de las laptops, de los teléfonos inteligentes, etc. Facebook tiene la misión de dar a los usuarios el poder de construir comunidades y juntar a las personas alrededor del mundo. Esta es la misión de Facebook. Es una plataforma ideal para compartir contenido audiovisual, contenido informativo, pues enfocada en noticias, entretenimiento, tiene gran énfasis en videos y bueno, es un excelente lugar para interactuar con la audiencia. Aquí les comparto un poquito, bueno, la previsualización de un perfil de Facebook. Sin embargo, pues me imagino que la mayoría de ustedes ya conocen un poco Facebook, pero de verdad Facebook tiene muchísimas herramientas que podemos utilizar. Podemos subir videos, podemos subir en vivos, transmisiones en vivos, textos, informaciones, noticias, ¿ok? Por aquí se han dado muchas de las transmisiones de la Eucaristía. También ahora nos ofrece una alternativa, una nueva herramienta, que son grupos privados a través de los cuales nosotros podemos ofrecer formaciones. Eso también es una característica súper interesante que podemos sacarle provecho. Por otra parte tenemos a Twitter. Twitter es una red social, yo diría que para comunicadores. Si a ustedes les llama la atención estar siempre comunicados, siempre informados y comunicar pequeñas ideas, Twitter es estupenda. Yo de verdad le confieso, yo soy comunicadora y no la utilizaba mucho, pero desde hace un par de días la estoy utilizando y me parece una plataforma estupenda para compartir noticias, para compartir breves pensamientos. Y bueno, aparte que es muy, muy efímera, el algoritmo es muy constante y tenemos información nueva pues a cada minuto. Twitter tiene la misión de dar a los usuarios el poder de crear y compartir ideas e información instantáneamente y sin barreras. Es considerada una plataforma de noticias y opinión, es una red social enfocada en la curación de contenido y supone un buen lugar para compartir artículos y contenido web. Se enfoca en las palabras, es decir, mensajes cortos y menos ruido visual. Twitter también permite compartir imágenes, videos, incluso ha agregado también la herramienta de transmisiones en vivo, pero sin embargo su característica principal es la de compartir mensajes cortos. Y pues eso es lo que la hace tan original y tan auténtica, ¿no? Si ustedes tienen un blog, si ustedes tienen una página web y redactan notas de prensa, es una excelente plataforma para compartir los enlaces de sus notas de prensa, de sus artículos de opinión, etc. Instagram. Instagram, bueno, es una de las redes sociales mayormente utilizadas por todos. Es una red social muy visual y su misión es capturar y compartir momentos. Se trata de contenido 100% visual enfocado en imagen y video. Requiere constante interacción, una excelente plataforma para mostrar quién eres, para compartir tu día a día. Te ofrece una cantidad de herramientas muy versátiles. ¿Okay? Puedes editar fotos, puedes subir historias, que son este formato vertical que dura 24 horas. Puedes compartir transmisiones en vivo, tiene tienda además, tiene herramientas de interacción y bueno, ha incorporado cantidad de formatos que veremos más adelante. Yo aquí les estoy, digamos, planteando los formatos y algunas características de manera muy superficial, pero recuerden que en los próximos módulos ustedes van a profundizar en estos contenidos. ¿Okay? Por ejemplo, en diseño gráfico van a profundizar en los criterios gráficos para redes sociales, formatos, etc. Okay. Aquí les comparto una previsualización de un perfil de Instagram, en este caso el perfil de la cuenta del diplomado
en Pastoral de la Comunicación. Y bueno, por último, dejo a las reinas o a los reyes de las plataformas audiovisuales, YouTube y TikTok. YouTube tiene la misión de brindar a todos una voz y mostrarles el mundo. Es una plataforma 100% audiovisual, solo nos permite compartir contenido audiovisual, videos y bueno, música también. Es una plataforma ideal para compartir tutoriales, historias, reflexiones, etcétera, para promocionar productos, servicios. Sin embargo, es una plataforma que requiere de mucho trabajo. ¿Por qué? Porque requiere de un proceso de producción y postproducción bastante arduo. Es decir, para que un contenido verdaderamente sea consumido en YouTube, tiene que ser un contenido de calidad y esto conlleva pues todo un proceso, ¿no? TikTok es una tendencia. TikTok es, bueno, es muy novedoso, es una red social, una de las últimas redes sociales que han lanzado al mercado, pues ha dado un vuelto totalmente a lo que ha sido la creación de contenido. Nos presenta videos cortos, videos en formatos cortos de 15 y 60 segundos, ofrece una amplia selección de sonidos, efectos especiales, filtros, y se ha vuelto popular por los retos, videos de baile, videos de comedia, tutoriales, parodias, y en general requiere un rostro frente al contenido. Esto realmente TikTok es una tendencia, ¿no? Una tendencia que, recuerden que las tendencias cambian o revolucionan a las comunidades, a las comunidades y a las regiones. Entonces TikTok ha sido una tendencia total. Ahora, si ustedes me dicen, ¿es bueno incluir TikTok en nuestro trabajo evangelizador? Miren, esto primero requiere de una creación de contenido muy planificada, una estrategia muy bien diseñada. He visto muchísimos TikTokers, que son, bueno, las personas que crean contenido en esta plataforma. He visto que le han dado un perfume muy vocacional. Es lo que mayormente vemos. Sacerdotes, religiosas, han hecho videos vocacionales. Me parece una forma muy bonita y muy dinámica de presentar la vida sacerdotal, la vida religiosa, la vida consagrada. Y bueno, no me parece la idea de cerrarse. Quizás para un trabajo más institucional no funciona mucho. Bien, por ejemplo, los secretariados de pastoral de comunicación no funciona tanto, pero para un proyecto de evangelización personal sería bastante ideal. Ahora, existen otras redes sociales, por ejemplo, me pregunta Telegram. Ok, ¿qué pasa con Telegram y WhatsApp? No son redes sociales como tal. WhatsApp y Telegram vienen siendo más mensajerías, mensajerías digitales, plataformas de mensajería directa, no son redes sociales como tal, porque, bueno, por ejemplo, en WhatsApp tú no puedes colocar en un buscador María Pérez y te va a salir María Pérez, ¿no? Tú tienes que tener su contacto para poder agregar a esta persona. Entonces son mensajerías más directas, un poco más privadas, pues tenemos un poco más de control sobre ellas, por así decirlo. A diferencia de estas redes sociales, que, bueno, el contenido es bastante abierto. Ahora bien, ya entonces conocemos un poco qué nos ofrece cada una de ellas. Esto solamente es algo muy superficial. Ustedes pueden indagar en cada una de estas redes sociales y, bueno, conocer cuál puede funcionar más para el proyecto. Por ejemplo, yo les voy a decir caso puntual, el trabajo que hacemos en la Arquidiócesis de Coro. No es porque yo sea de la Arquidiócesis de Coro, sino que, bueno, tengo experiencias acá. Pero, por ejemplo, le platico lo que hacemos en cada una de las redes sociales. En primer lugar, nosotros no aperturamos las 4 redes sociales de una vez. ¿Okay? En primer lugar, fue un proceso progresivo. Primero tuvimos Instagram. Cuando ya teníamos una audiencia en Instagram, abrimos Facebook porque vimos que la mayoría de nuestras comunidades estaba en Facebook. Después abrimos Twitter cuando ya teníamos una mayor producción de contenido informativo. Y posteriormente YouTube, ahora que podemos producir piezas audiovisuales. ¿Qué hacemos en Instagram y Facebook? Compartimos todo tipo de contenido audiovisual e informativo, noticias, diseños, contenido formativo, transmisiones en vivo, etc. ¿Qué hacemos en Twitter? Compartimos solo las noticias, artículos de opinión, reflexiones, citas, versículos, frases, etc., ¿no? Y en YouTube compartimos contenido audiovisual, ya obviamente con una mayor producción, requiere un mayor trabajo, de repente la publicación es mucho más esporádica. Compartimos documentales, micros, spots y, bueno, cualquier cantidad de video, de contenido audiovisual.
Bien, entonces, ¿de qué manera ustedes pueden determinar cuál de estas redes sociales sirve o funciona para el proyecto que ustedes tienen en mente? Conociendo primero, planteándose el objetivo de su proyecto y conociendo a su audiencia. Ahora bien, entonces ya sabemos, ya conocemos qué es la evangelización digital, que la podemos trabajar a través de las redes sociales. Sabemos que las redes sociales, que es necesario conocer bien cada una de estas plataformas para poder determinar cuál vamos a escoger para nuestro proyecto. Entonces ahora sí nos podemos centrar en la creación de nuestro contenido, ¿okay? De nuestro contenido digital apostólico. No es o no se trata de crear contenido a diestra y siniestra. Bueno, hoy es día de San Agustín, hoy saco un diseño de San Agustín porque hoy es día de San Agustín, y mañana saco el Evangelio, y el jueves saco el cumpleaños del Padre Francisco. No. Es un contenido que tenga una planificación y una justificación. Este proceso de contenidos es un proceso, pues, que luego también les voy a compartir a una interpretación personal, pero cada quien puede llevar el proceso según su realidad, ¿no? Y pues según también mejor le parezca al equipo. En primer lugar, tenemos el proceso de la planificación. Ya lo he repetido muchísimo, la importancia de planificar, conocer la estrategia a la que va a responder el contenido, conocer los intereses de nuestros usuarios, determinar si tenemos toda la información y recursos para el contenido, realizar nuestro calendario de publicaciones. Y aquí me detengo porque aquí también la evaluación que les voy a enviar para esta semana trata precisamente sobre esto, sobre la creación de contenidos. Entonces, en la etapa de planificación, nosotros, además de establecernos una serie de objetivos, de ver con qué recursos contamos, vamos a elaborar nuestro calendario de publicaciones o nuestro calendario de contenido. ¿Qué debo incluir en este calendario? Debo tener fechas de interés según mi proyecto o comunidad, fiestas patronales, erección canónica de la parroquia, por ejemplo, cumpleaños de los sacerdotes, no sé, de los miembros del grupo de apostolado, actividades del grupo, calendario litúrgico, no lo podemos dejar por fuera. No se trata de que nuestras redes sociales sean o terminen siendo un calendario litúrgico que solamente responde al santoral, a las celebraciones de la iglesia, etcétera, no. Sino también complementar, por supuesto. Hay celebraciones importantes o fechas importantes que tenemos que incluir, ¿bien? Fechas católicas importantes también, por ejemplo, alguna jornada de oración convocada por el Papa, pero también incluir fechas seglares, por ejemplo, fechas mundiales importantes, el Día del Medio Ambiente, el Día de la Tierra, el Día del Agua, el Día de la Cruz Roja, por ejemplo. Y por supuesto, actividades y noticias también tenemos que incluir en ese calendario. ¿Por qué la importancia de hacer un calendario? Muchas veces, y se los digo con base, yo he visto cómo parroquias publican contenido, por ejemplo, de Adviento y lo publican ya en Semana Santa, o publican contenido de Semana Santa durante la Pascua, o así, o sea, van publicando a destiempo sus contenidos, pero no, lo que pasa es que, bueno, ya es un contenido que yo tenía ya elaborado y no lo quise dejar de publicar. Bueno, pero entonces algo pasa aquí, o falta de planificación, falta de organización, entonces respondemos a destiempo y por supuesto nuestra audiencia no se va a fidelizar con nuestro contenido. Aquí les dejo, o aquí les comparto un ejemplo, bien, un formato básico de un calendario para la creación de contenidos. Este es el que nosotros utilizamos, nos funciona bastante bien, es muy sencillo, y en base a este calendario ustedes van a trabajar también en su evaluación. ¿Qué incluye este calendario? Bueno, por supuesto, la fecha de publicación de mi contenido, la red social donde lo voy a publicar, el formato que voy a utilizar, si es un video, si es una infografía, si es un audio, por ejemplo, y el contenido que va a tener ese formato. ¿Bien? ¿De qué se trata? No tengo que colocar de manera explícita todo lo que va a tener, sino, bueno, más o menos dar ideas. Y por supuesto, la descripción. La descripción es el texto que acompaña este formato. Bien, por ejemplo, aquí el 5 de junio yo voy a publicar en Instagram y Facebook una infografía sobre 4 pasos para la adoración eucarística. Y bueno, voy a complementar en el texto que yo voy a acompañar con esta imagen o con esta infografía, voy a invitar a mi audiencia a visitar al Santísimo porque hoy es jueves, hoy es jueves sacerdotal, entonces bueno, hoy tenemos que ir a visitar al Santísimo.
Después, el 6 de junio, voy a publicar un video en YouTube sobre maneras creativas de rezar. Entonces, comparto algunos consejos por si te cuesta hacer la oración. Bien, de esta manera. Yo no sé si estamos claros aquí, me pueden ir dejando también sus preguntas en el chat y yo les daré respuesta. Pero es un formato bastante sencillo que nosotros podemos trabajar. Existen otros tipos de formato que ya cuando ya estamos, digamos, en un nivel un poco más profesional, ya podemos utilizar grillas visuales, que es otro formato que les mostraré más adelante, pero nosotros para comenzar podemos trabajar con este calendario de manera muy práctica. Lo que tenemos que tener a la mano es, bueno, los contenidos o las efemérides de la parroquia, los contenidos que están por venir, las celebraciones, informaciones, etc. Entonces, bueno, ese era el primer paso de nuestro proceso de creación de contenidos, la planificación, y es realmente el paso más complejo, diría yo, donde tenemos que poner nuestra creatividad ahí a trabajar. Después vamos a producir, ¿okay? A elaborar todos estos contenidos, si es un video, pues a grabarlo, a editarlo, una imagen a diseñarla, un audio, pues también a grabar, a musicalizar. Posteriormente vamos a distribuir, ¿ok? ¿Dónde vamos a distribuir? En las plataformas que ya escogimos previamente, en las redes sociales, lo vamos a distribuir por correo electrónico, por mensajería de texto, etc. Lo vamos a publicar en redes sociales y después esa publicación la voy a compartir por WhatsApp, por ejemplo. Y finalmente, el último paso de nuestro proceso es analizar. Nosotros tenemos que evaluar el trabajo que estamos haciendo. Yo creo que es un error muy común en la iglesia y sobre todo en este momento en el trabajo pastoral, que muchas veces tenemos ideas muy buenas, proyectos muy buenos, no solo a nivel de plataformas digitales o a nivel de comunicación, sino en general, pero realmente se quedan hasta allí. No evaluamos qué tal, o sea, cuántas personas llegamos, funcionó, no funcionó. Esto nos permite a nosotros detenernos, mejorar nuestro contenido, mejorar el proyecto y poder llegar a más personas más adelante. ¿Cómo vamos a analizar estos contenidos? Bueno, las mismas plataformas digitales, las mismas redes sociales, nos presentan estadísticas que nos dicen cuántas personas vieron el contenido, cuántas personas lo compartieron, los comentarios. Sin comentar una persona, bueno, está como flojo este contenido, pero si me comentaron 15 personas, quiere decir que es un contenido que llama la atención, que resulta atractivo para mi audiencia. Entonces, por eso es muy importante medir, realizar encuestas constantemente. Sí, realizar encuestas, invitar a interactuar a la audiencia, porque eso nos permite a nosotros tener una retroalimentación con nuestra comunidad. Entonces, bueno, ya con este sencillo paso nosotros finalizamos nuestro proceso de creación de contenido. Ahora bien, les hablé pues cómo vamos a crear el contenido, pero qué tipos de contenidos existen y cómo sabemos qué tipo de contenido nosotros vamos a utilizar. Para poder definir qué tipo de contenido vamos a utilizar y qué formato, también es importante, además de todo lo que les he comentado, conocer la audiencia, conocer las plataformas, es importante determinar la voz de nuestro proyecto. ¿Qué es la voz? La voz se refiere a las características verbales, visuales y de actitud que un proyecto expresa en su discurso. Pues la voz está integrada por la audiencia, por el objetivo, por el tono y el lenguaje. Es decir, la audiencia, dónde viven, qué edad tienen, a qué se dedican, cuáles son sus intereses, cuál es mi objetivo, informar, enseñar, entretener, cuál es mi tono, alegre, serio, despreocupado, y qué lenguaje voy a utilizar al dirigirme a mi comunidad. Un lenguaje informal, profesional, intermedio. Y de este modo, el contenido visual de mi proyecto debe ir en línea con mi voz y con mi propósito. No es la misma voz que va a tener, por ejemplo, las redes sociales de la Pastoral Juvenil con la voz que pueda tener las redes sociales oficiales de la diócesis. ¿Por qué? Porque, bueno, por supuesto, la Pastoral Juvenil se está dirigiendo a un público mayormente joven, tiene que tener un tono alegre, informal, despreocupado para poder llegar a la juventud, ¿ok? Pero la diócesis abarca, o la cuenta de la diócesis, las redes sociales de la diócesis abarcan un público mucho más amplio, donde no solo tengo jóvenes, sino que también tengo adultos contemporáneos, tengo adultos mayores, entonces tengo que tener un tono un poco más profesional, un poco más serio quizás, pero también cálido, y además recordar que estamos representando también a ciertas figuras importantes, al arzobispo, al obispo, y de igual manera las redes sociales de la parroquia están representando al párroco, a la feligresía, ¿bien? Entonces, de esto va a depender también el tipo de contenido que nosotros creemos.
¿Vamos bien hasta aquí? Ustedes me van diciendo, no me han dicho nada. Voy a tomarme un poquito de agua. Bien. Entonces, ya sabemos que para crear nuestros contenidos tenemos que definir también la voz de nuestro proyecto, ¿ok? O la voz de nuestras redes sociales. Ahora bien, ¿cuál es la anatomía básica de una publicación? Aquí les voy a compartir la anatomía básica de una publicación de Instagram, de Facebook, que es la que mayormente utilizamos, pero existen obviamente otros formatos. Por ejemplo, las publicaciones de Twitter son diferentes, las publicaciones de YouTube son diferentes, pero bueno, esta es la que mayormente nosotros conocemos y está integrada por 3 aspectos fundamentales: el formato, el contenido, el copy o la descripción. Por aquí me preguntan si tendremos el material. Sí, claro que sí, yo les voy a facilitar tanto las láminas como una guía de estudio que también está mucho más completa que toda la disertación que les estoy dando. Entonces, tenemos 3 aspectos fundamentales en una publicación. El formato, ¿ok? Que va a responder a el que debe ir en línea con el contenido que quiero comunicar o con lo que quiero comunicar. Puede ser video, infografía, frase, carrusel, caricatura, historia, etc. El contenido, que es el tema que va a desarrollar esa publicación, que puede ser de corte catequético, educativo, promocional, entre otros. Por ejemplo, aquí les estoy colocando esta publicación, que fue la publicación promocional del diplomado. Obviamente es un contenido promocional y el formato es un flyer, es un diseño básico, normal. Y acá abajo tenemos el copy o descripción, ¿okay? Generalmente le llamamos copy al texto que complementa nuestra publicación, que es el texto que generalmente está abajo o a un lado. También le pueden decir descripción, que es una manera un poquito más sencilla de dirigirse o de señalar esta parte de la publicación. Y es eso, simplemente el texto que complementa mi imagen o video, que complementa, no viene a repetir lo que yo estoy presentando en el contenido, simplemente viene a complementar. Entonces, ahora bien, ya yo tengo ya todo esto claro, ahora sí voy a ver o a decidir, a escoger qué tipo de contenido yo voy a utilizar. Tenemos gran cantidad de contenidos evangelizadores y todo va a depender del objetivo de mi proyecto. Podemos empezar con contenidos promocionales, ¿no? De promoción, que por supuesto tienen el objetivo de promocionar servicios, productos, cursos, conferencias, descuentos, testimonios de clientes, etc. Si copy o caption es lo mismo. Por ejemplo, aquí les estoy dando, en la guía de contenidos que yo les voy a compartir, ahí están algunas referencias de redes sociales que ustedes pueden entrar y ver el contenido, pero aquí, bueno, les coloqué algunas imágenes. Esta es Catholic Link, yo sé que muchos de ustedes la conocen porque es una plataforma donde se comparten recursos formativos para el apostolado y frecuentemente ofrecen formaciones, cursos, talleres, etc. Esto es una publicación de una conferencia o de un congreso virtual de mujeres católicas que dieron recientemente, y esta es la publicación, perdón, la publicación promocional de nuestro diplomado. Entonces, esto es un tipo de contenido promocional. Inspiración. Cuando hablamos de frases, acontecimientos, casos de la vida real, testimonios, reflexiones y más. Por ejemplo, aquí les comparto este proyecto, se llama Take Me Back. Es un proyecto evangelizador, perdón, que simplemente comparten este tipo de imágenes que si ustedes, con frases que si ustedes ven, pues te llevan a reflexionar, te dejan una descripción o un copy que complemente esa imagen y te llevan a la reflexión y comparten testimonios. Son contenidos bastante reflexivos y bueno, este es el tipo de contenido de inspiración. Así que si ustedes quieren compartir este tipo de testimonios, de casos de la vida real, frases, es un buen contenido para comenzar. Educación. Educación, bueno, ya responde a los posts informativos, tips, consejos, paso a paso, datos curiosos y más. Por ejemplo, el tipo de contenido que estamos compartiendo ahorita en las redes sociales del diplomado, ¿no? De repente, bueno, ¿cuáles son las características del agente de pastoral de la comunicación? Estamos educando, le estamos informando, le estamos proporcionando contenido de valor que ustedes seguramente van a guardar para educarse más adelante. Aquí hay una cuenta que es muy educativa, que se llama Desde la Fe, quizás ustedes también la conocen, es de la Arquidiócesis de México,
y tiene como propósito eso, compartir contenido educativo, contenido formativo y de una manera tan práctica y tan dinámica que realmente es muy bueno, es muy visual también, son imágenes muy visuales, muy sencillas. Por ejemplo, este post, 4 consejos para leer la Biblia. Algo muy fresco, muy dinámico, que ustedes lo pueden compartir en sus estados, lo pueden guardar, pueden anotar. Esta cuenta, Sexualidad y Castidad, es una cuenta de una pareja de jóvenes, novios, que pues han compartido su experiencia durante el noviazgo, su experiencia de castidad, ¿no? Durante el noviazgo, y bueno, el contenido es educativo, pero solamente se enfocan en este tópico o en esta área que es la castidad y la sexualidad. Conversación. Es el tipo de contenido que invita a mi audiencia a crear un feedback, ¿ok? A crear una retroalimentación con mi contenido. Es decir, yo le dejo una pregunta, yo le dejo un call to action, que es como una, un llamado a la acción, ¿ok? A escribir una foto, hacer una encuesta, etc. Por ejemplo, este proyecto New Fire, este proyecto generalmente son imágenes de esta forma que, bueno, me deja, hoy agradezco a Dios por aquí la audiencia, comparte en los comentarios por qué le agradezco a Dios el día de hoy, y estoy generando una retroalimentación con mi audiencia, una conversación constante. La dirección espiritual me ha ayudado a, entonces allí cada quien da su punto de vista, que me ha ayudado a la dirección espiritual. Entonces allí estoy creando esta conversación constante con mi audiencia. El contenido de conexión. Este contenido, por supuesto, pretende conectar a la audiencia con el actor o el rostro detrás de la red social. Este tipo de contenido generalmente debe tener un rostro al frente. ¿Bien? Mostrar la vida detrás de un personaje, comúnmente lo hacen los sacerdotes. Este caso, este proyecto que yo les comparto aquí, Manual para enamorarse, es un proyecto de una chica que, bueno, después de venir de una vida de sexo, alcohol, droga, fiesta, ella conoce a Jesús, conoce a Dios, entra a la iglesia y ella comparte toda su experiencia a través de la cuenta de redes sociales, de su cuenta de Instagram, perdón. Entonces, aquí ella comparte videos, hace en vivos, interactúa con la gente y es ella, pues se presenta ella, conecta con la audiencia desde su ser, de ella como persona. Es una cuenta bastante chévere, Manual para enamorarse. Tenemos contenido de entretenimiento, que es también evangelizar de una forma más creativa, más graciosa, con bromas, caricaturas, ideas creativas, videos virales, memes, concursos, entre otros, ¿no? Por ejemplo, esta cuenta de Sinópticos Podcast, que es una cuenta de jóvenes, de unos jóvenes de Caracas, ellos presentan su contenido evangelizador de una forma tan jocosa, pero ellos están evangelizando también. De verdad es esta. Ok. Profe, al final les respondo acá esto que me está comentando. Me está compartiendo un link. Bien. Si se pueden ver el contenido, por ejemplo, guía para ser santos versus guía para no ser santos. Una forma muy jocosa, pastoral juvenil y puros viejos. Seguramente pues están hablando de los adultos mayores o de los adultos contemporáneos que todavía están en pastoral juvenil, por ejemplo. Pero de una forma bastante jocosa, ellos presentan la palabra de Dios, evangelizan y comparten el día a día de nosotros los cristianos, los católicos. Y por último, el contenido institucional. Y esto también es súper importante porque, ¿qué pasa con el contenido institucional? La semana pasada nos decían o comentaban que, bueno, hay que ver la forma de que el contenido no se quede exclusivamente en compartir los aniversarios de los sacerdotes o las noticias de la comunidad, de la parroquia, de la diócesis. Esto es un contenido que siempre va a existir en las cuentas institucionales. Por ejemplo, las cuentas de las diócesis, si bien son de la Iglesia Católica, pero también responden a un órgano de prensa institucional, es decir, es el medio de comunicación oficial de la iglesia local, ¿no? De esta iglesia particular. Por tanto, le corresponde la tarea o la misión de compartir las noticias, de compartir las actividades que hace esta institución, que es la iglesia local, la iglesia particular. Por ejemplo, la arquidiócesis de Coro, nosotros no podemos dejar de publicar noticias del arzobispo o de los párrocos, porque somos el medio de comunicación oficial de la arquidiócesis, y cualquier novedad, cualquier noticia de primera mano o como de fuente verificada que quieran saber, obviamente van a acudir directamente a los medios de la arquidiócesis. Pasa con las parroquias, deben o pasa también con los cumpleaños de los párrocos. Debemos también compartirlo porque es contenido institucional. ¿Qué podemos hacer? Tener un equilibrio. Tener un equilibrio entre estos tipos de contenido que yo les acabo de presentar, contenido institucional, pero no dejar de lado el contenido
promocionar el contenido educativo, no dejar de lado también el contenido de inspiración, por ejemplo. Hay instancias también que hacen proyectos paralelos, por ejemplo, les compartí hace un rato Desde la Fe. Desde la Fe es un proyecto de la Arquidiócesis de México. La Arquidiócesis de México tiene sus redes sociales institucionales donde comparten noticias, los cumpleaños de los obispos auxiliares, de los párrocos, etc. Pero aparte, o de forma paralela, tienen el proyecto Desde la Fe, que es exclusivamente para contenido educativo. Entonces, bueno, también buscarle la vuelta a la idea. Pero cuando hablan, ¿no?, que el contenido institucional siempre va a existir, y más aún si es un medio de comunicación oficial de alguna institución. Y bien, bueno, estos son los tipos de contenido con los cuales nosotros podemos trabajar. Yo en la guía les voy a dejar algunas referencias que ustedes pueden, para que ustedes puedan profundizar en estos contenidos, también en algunos términos que yo he compartido. De verdad que la guía está muy completa y yo sé que allí van a poder profundizar mucho más o reforzar esto que les acabo de compartir. También el tiempo es muy corto. Y bueno, finalmente, les voy a compartir algunos consejos para sus publicaciones también en redes sociales. En primer lugar, ser constante, ¿no? La constancia es la base de la planificación. Tener en cuenta la calidad por encima de la cantidad, ¿ok? De nada vale publicar 1000 veces al día o publicar, digamos, contenido que no sea de calidad, porque realmente no va a ser un contenido grato para nuestra audiencia. La publicación excesiva puede saturar a la audiencia, ¿okay?, con sus excepciones. Por ejemplo, si estamos en fiestas patronales, de repente tengo que publicar más de lo común. Pero la publicación escasa hace que pierdas interacción y se ve poco profesional. Como les dije anteriormente, si yo me pierdo, si nos perdemos, pues, ¿qué será de la vida de esa comunidad? ¿Será que ese grupo todavía existe? Debemos ser constantes en nuestra planificación. Cada red social tiene su frecuencia particular según su propósito y algoritmo. Facebook, por ejemplo, mínimo 3 veces a la semana, entre 1 y 2 publicaciones al día. Twitter, mínimo 3 tweets diarios, como mínimo, pero podemos publicar 15, 30 y hasta más. Como le digo, es un contenido que se va refrescando a cada minuto. Instagram, mínimo 3 veces a la semana, mínimo 3 publicaciones a la semana, una publicación al día, y complementar siempre con narrativas de historias. Es súper, súper importante apoyarse en las historias, que son estos contenidos verticales, como les dije, que duran 24 horas. Siempre las historias tienen como propósito eso, valga la redundancia, contar una historia, echar un cuento. Entonces, darle esa secuencia, presentarles a la audiencia esa otra cara del proyecto, ¿no? También ser de guardar mucha estética en las historias, manejar siempre los mismos colores corporativos, una tipografía para nuestras historias, cuidar los márgenes, información muy centrada. Son algunos tips que también pueden tener en cuenta. Se sugiere crear un horario de publicación, o esto en el caso de YouTube. Lo ideal es publicar una vez a la semana, ¿okay? Pero recuerden que YouTube requiere de un proceso de producción y postproducción bastante arduo, entonces es complicado cumplir esta planificación. Conocer los criterios básicos de diseño, mantener las simplezas, que los colores elegidos tengan una razón y las tipografías sean legibles. Por ejemplo, en Adviento, bueno, utilizar el color morado, en Pascua utilizar el color dorado, no sé, si los colores corporativos de mi diócesis es azul, verde y naranja, bueno, deberían ser los colores que manejáramos, quizás no siempre, pero sí con frecuencia tocarlo. Es importante que el contenido lo refresquemos cada 3 meses, cada 6 meses, cambiemos el contenido, cambiemos la estética. Bien. Tomar en cuenta el contraste, la proximidad entre los elementos, es decir, si tengo fondos oscuros, que los textos sean claros, si tengo fondos claros, que los textos sean oscuros. La proximidad, es decir, distancia entre cada elemento, alineación de los textos, que estén siempre con márgenes. Son detalles estéticos que es importante tener en cuenta. Por supuesto, es fundamental investigar y aprender como complemento. Recuerda también que la mayoría de tu audiencia verá los contenidos a través de sus celulares, así que chequea los tamaños, revisa desde distintos dispositivos, prueba y error. Muchas veces vemos que publican contenidos verticales, como post cuadrado, entonces muchísimas veces cortan información que tengo abajo y tengo arriba, información importante, pero es eso por no chequear los formatos, los tamaños.
Bien, muchísimas veces también publicamos una imagen demasiado pequeña y cuando yo la veo en la computadora no la puedo leer. O por el contrario, muy grande y cuando la veo en el teléfono es tan grande que no sé por dónde verla. Entonces, siempre es importante ser como muy mobile friendly, que es como muy amigable con los formatos. Consejo para, puedes complementar con imágenes de stock, un banco de imágenes católicas muy conocido es Catopic, que ahí tienen imágenes de distintos fotógrafos que colaboran con su fotografía, con su material, con su contenido de forma gratuita y es muy chévere para nosotros trabajarlos también. O si no, utiliza los recursos disponibles en el banco de imágenes de tu comunidad, de tu proyecto, etc. Pero recuerda siempre citar al autor o al proyecto si la imagen no es tuya. Usa la imagen en su versión original y procura buscar imágenes libres de derecho de autor. Escribir una descripción que complemente la imagen y la información en ella. Agregar emojis, respetar saltos de línea, cuidar la ortografía, esto en el caso de los textos, de los copies, de las descripciones, de las publicaciones. Siempre cuidar la ortografía, agregar emojis, pero no saturar de emojis tampoco. Podemos buscar un filtro o un editor, puede ser una persona un educador, un periodista que tenga mucho conocimiento en el área de la redacción y bueno, puede siempre revisar nuestros textos antes de publicarlos. Siempre es importante tener un filtro, por ejemplo, el calendario, la planificación, presentársela a alguien que lo apruebe, que lo someta a evaluación para nosotros saber también cómo qué mejorar y qué no mejorar. Siempre tener un asesor fundamental. Si yo voy a asumir la pastoral de la comunicación de mi parroquia, mi asesor, por supuesto, tácitamente es el párroco. Él debe revisar todos los contenidos que yo voy a publicar, debe darle visto bueno a cada uno de los contenidos. Nosotros en los secretariados diocesanos tenemos nuestro asesor, por ejemplo, en mi condición de laico, pues yo, tengo todo el conocimiento en el área de las ciencias de la comunicación social, pero mi asesor pastoral, que generalmente es un sacerdote o una religiosa o un religioso, tiene ese conocimiento teológico social que yo no tengo. Entonces allí tengo un equilibrio, ¿okay? Yo sé de comunicación social, pero mi asesor conoce el trabajo pastoral en sí. Entonces allí tenemos un equilibrio, complementamos ideas, opiniones y bueno, podemos lograr un trabajo más eficaz. Así que yo le invito también a trabajar en comunión con su párroco y que él precisamente sea este asesor, este filtro de nuestro contenido. Y bueno, por último, no hay que tener miedo a salir de nuestra zona de confort. Las redes sociales son un constante ensayo y error. Las redes sociales no son solo para jóvenes, también. Las redes sociales son para todos. Yo les invito realmente a investigar, a profundizar en este tema. Por favor, yo les dejo varios recursos, varios enlaces de interés que ustedes pueden visitar y ahí van a ver videos de YouTube también que les van a ayudar muchísimo. Tips, técnicas para la creación de contenidos también. Bueno, hasta aquí esta disertación. Yo espero de verdad que haya sido de mucho provecho para ustedes. Antes de finalizar, les voy a compartir aquí un poco los perfiles de Instagram, que a veces tienen algunas dudas en cuanto a términos. Por ejemplo, esto es un perfil de Instagram, ¿okay? La foto de perfil, la biografía, el nombre del proyecto, nombre de usuario. Y aquí tenemos en esta cuadrícula lo que llamamos feed. Quizás ustedes han escuchado ese término, ¿no? Que el feed, se me puede dañar la estética del feed, o la grilla visual. Esto es el feed. ¿Okay? Esta cuadrícula, esta previsualización de mis contenidos. El feed generalmente debe llevar una estética, un orden, y esto me lo va a dar mi planificación, por supuesto. ¿Okay? Entonces, aquí también otro tipo de formato que quizás ustedes también tienen las dudas de, a ver si abre por el internet. Este formato es un carrusel. También quizás han escuchado mucho este término, bueno, un carrusel. Este tipo de formato que yo voy deslizando y tengo una secuencia en el contenido. ¿Okay? Esto es un carrusel. Esto es una publicación, un flyer, llamado flyer, una publicación simple, ¿okay? Uno por uno. Tenemos en vivos. Por ejemplo, aquí está un en vivo, el más reciente, la Eucaristía que transmitimos la semana pasada. Bueno, seguramente ustedes ya la conocen. Después ustedes lo pueden dejar en su perfil también guardado. Y bueno, por supuesto, las historias, que yo les decía, hacer uso de las historias también es fundamental. Vamos a ver si me
Bueno, creo que por el internet no voy a poder compartir las historias. A ver, sí. Ok. Les decía de aprovechar las historias, que es este formato vertical, ¿ok? Y que tengan una narrativa, una secuencia. Por ejemplo, miren esta historia, una narrativa de historia, aquí tiene una secuencia, cada una me complementa con la otra. ¿No? 5 cosas que hay que tener en cuenta para crear un texto, por ejemplo. Si ven, aquí hay una sinergia en cuanto a la tipografía, es la misma tipografía. Cuando hablo de tipografía me refiero al tipo de letra, ¿no?, que estoy utilizando, a los colores, al estilo. Tengo encuestas, invito a las personas a hacer algo a dejarme su opinión. ¿Okay? Entonces, bueno, de esa manera es bastante chévere también trabajarlo en redes sociales con algunas técnicas que quería compartirles también. Ok, antes de que pasemos a la ronda de preguntas, les comparto, esta es la guía de contenidos que van a tener disponible. Aquí yo les dejo algunos enlaces de interés, bueno, varios, que ustedes pueden visitar. Por favor, les invito a hacerlo cuando tengan un tiempo libre. Algunos documentos que todo evangelizador digital debe conocer. De verdad que la acción sin formación no tiene sentido. Ustedes, si quieren llevar un buen trabajo de evangelización digital, deben formarse y deben conocer qué nos dice la iglesia sobre este trabajo. Algunos artículos de interés y, bueno, la metodología de evaluación. La metodología de evaluación va a ser un trabajo que puede ser individual o grupo o en pareja. ¿Ok? En pareja puede ser por sus diócesis, por sus parroquias, perdón. O por la institución, el secretariado que estén representando. También es un formulario, ustedes lo llenan, allí van a encontrar las pautas del trabajo y van a cargar el archivo en Word para ser evaluado posteriormente. Bueno, ahora sí, Nani, no sé si estás por acá y me compartes las preguntas que han ido llegando. Nani. A ver, bueno, yo voy a ir respondiendo aquí. Nani, ¿puedes compartirme las? ¿Puedo activar mi? Ya te No, di la opción para que la... Ok, ahora sí. Hola, ¿me escucha? Sí, perfecto. Bueno, la primera pregunta es, actualmente se escucha mucho el término virtualización de los sacramentos. ¿Cómo alertar en redes a no caer en esta situación? Bueno, yo lo decía anteriormente, ¿no? Lo dije durante la disertación, el término virtualizar los sacramentos, eso no existe, los sacramentos no pueden ser virtualizados. Por eso también les hablaba de la asesoría, ¿no? De tener un asesor pastoral. Yo sé que será precisamente el sacerdote que nos acompaña, el religioso, el laico comprometido, que tiene esta experiencia teológico-social, que nos va a ayudar a nosotros, nos va a permitir discernir de qué manera nosotros podemos dar a conocer a través de nuestras redes que estamos equivocados en asumir estos términos, ¿no? Pero siempre tenerlo claro, siempre compartirlo en la medida que tengamos la posibilidad de ir, digamos, eliminando este término de nuestro vocabulario en el ámbito de la evangelización digital. Pero para nada, eso no existe, la virtualización de los sacramentos, eso no existe. Bien. ¿Cuál de todas esas redes sociales recomiendas para proyectos de evangelización digital? Bien, las redes sociales que nosotros podemos utilizar para comenzar, yo sugiero que sea Facebook e Instagram. Sin embargo, todo va a depender de mi audiencia, porque si yo tengo una audiencia mayormente joven, yo sé que puede ser que esté mayormente en Instagram, ¿ok? Entonces, bueno, les voy a llegar por Instagram. Si mi audiencia es muy variada, es muy amplia, tengo adultos contemporáneos, tengo adultos mayores y jóvenes, Facebook es una comunidad virtual donde se interrelacionan personas de todas las edades, así que puede ser una muy buena plataforma. Sin embargo, Facebook e Instagram, al ser plataformas o proyectos de la misma empresa, se puede o nos permite compartir contenido de forma simultánea. Es decir, lo que yo comparto en Instagram se puede compartir de forma simultánea en Facebook, si nosotros conectamos nuestras redes sociales, ¿no? Entonces, para iniciar una parroquia, un secretariado, debería tener siempre Instagram y Facebook, porque es el portafolio de la parroquia. ¿Cómo manejo mi voz en un proyecto de evangelización individual?
¿Y cómo llego a una población más joven si mi imagen es contemporánea? Bueno, ¿cómo manejas tu voz? Eso depende de ti, de cómo seas tú, de cómo seas, si eres una persona. Lo ideal es mostrarnos tal cual somos en redes sociales, no fingir ser alguien más. Si yo soy una persona jocosa, jovial, mi tono de voz es así, alegre, eso es lo que tengo que transmitir en mis redes sociales. Yo no puedo transmitir una seriedad que no tengo, que no soy, porque estoy alejando a la gente de mí, porque me van a conocer en redes sociales como una persona, pero cuando me conocen en la vida real soy otra totalmente distinta. Entonces esto es uno de los peligros que nos enfrentamos en redes sociales, que muchas veces conocemos personas que aparentan ser una cosa, pero realmente son algo totalmente distinto. Entonces eso, apegarte siempre a tus principios, a tus valores y a tu forma de ser, por supuesto. ¿Cómo poder llegar a una población joven con el tipo de contenido que tú vas a crear? Si es un contenido que sea atractivo, creativo, por supuesto que vas a captar a una audiencia joven. Si te vas a ir a un contenido que sea un poquito aburrido, más serio, como más profesional, de repente obviamente va a ser más complicado llegar a la población joven que quieres alcanzar. ¿Qué es el algoritmo y cómo manejarlo? Ok, el algoritmo es digamos, una propiedad de las redes sociales, que es lo que te permite lograr un alcance, ¿ok? Te permite lograr un alcance con el resto de las cuentas, con el resto de las redes sociales o de los usuarios. Cada red social tiene un algoritmo distinto. Es muy difícil tener control sobre el algoritmo. Nosotros no tenemos control sobre él, solamente la empresa o la plataforma, la red social. El de Instagram pues es muy cambiante, muchas veces te muestra el contenido, pero si haces algo mal, oculta tu contenido totalmente. Hoy en día se ve que el tema de la publicidad paga en Instagram, entonces Instagram y su algoritmo muestran más a las personas que le están pagando publicidad que a las personas que están creando contenido orgánico, que es obviamente sin dinero de por medio, sin inversión. Con el tema de Twitter, el algoritmo es muy cambiante, muy rápido, muy efímero y se actualiza, se refresca con mucha velocidad. Entonces, lo que tú publicaste hoy, lo que tú compartiste hoy, ya lo vieron las personas que se conectaron en este momento, pero muy difícilmente lo vean más tarde porque ya van a tener contenido nuevo. Entonces, esto depende de cada una de las redes sociales, pero sí, básicamente es esa propiedad que te permite alcanzar a otros usuarios. Nani, vamos a trabajar una pregunta por participante. ¿Ok? Ok. Chévere. ¿Cuál sería el máximo de publicaciones por día para no parecer spam? Ok, bueno, ya yo les compartí, depende también de la red social. Facebook podemos hacer una publicación diaria o 3 publicaciones a la semana, una vez al día. Instagram también, 3 publicaciones a la semana, una vez al día, máximo 2 veces al día, si es muy necesario. Por ejemplo, no lo sugiero para cuentas evangelizadoras, lo sugiero más bien para cuentas comerciales. Si yo tengo un restaurante, yo puedo publicar 2 veces al día, pues en la mañana le anuncio a mi audiencia que voy a abrir a tal hora y en la tarde les presento qué menú tengo disponible. O sea, es necesario publicar 2 veces al día. Pero en el caso de un contenido evangelizador no es necesario saturar. Con publicar 3 veces a la semana, una vez al día, o todos los días, una vez al día, es suficiente. Preguntan también, ¿qué es una infografía? ¿Qué es una infografía? Una infografía es una imagen, un diseño que tiene información, una información como más sintetizada, por así decirlo. De repente un flyer tiene información muy puntual, mientras una infografía tiene la información a modo de esquema, ¿ok? No sé si tengo una aquí a la mano, pero sí, básicamente la infografía me ofrece información de manera esquematizada, que un flyer no. Un flyer de repente puede tener solo el título, como los que les mostré, bueno, el título, una frase y una imagen agradable, pero la infografía tiene la información. ¿Cómo De todos podemos modos, saber? perdón, de todos modos, estos formatos ustedes lo van a profundizar cuando vean el módulo de diseño gráfico. ¿Cómo podemos saber la hora más conveniente para publicar el contenido? Bien, eso también va a depender de su audiencia. Si es una audiencia joven, y eso también se lo va a dar la misma plataforma. Ustedes al ver las estadísticas, allí les va a aparecer pues a qué hora se conecta mi audiencia. Que ya eso, gracias a Dios, ya las redes sociales nos ahorran el trabajo porque ellas mismas nos presentan esto. Pero, por ejemplo, también es cuestión de calcular. Hay horas que son muy generales donde siempre es bueno publicar.
7, 8 de la mañana, la gente está comenzando su rutina diaria, tiene tiempo de detenerse en el teléfono y consumir el contenido. Al mediodía, la gente va llegando a casa, está preparando el almuerzo, da tiempo de echar una revisadita mientras la comida está, por ejemplo. A las 3 de la tarde es buena hora, siempre hacemos una pausa en nuestra rutina de la tarde y consumimos contenidos. En la noche, siempre 8 o 9 de la noche, la gente también, depende del contenido también, pero para contenido evangelizador no funciona en la noche. Pero siempre antes de acostarnos, revisamos también las redes sociales, o al estar acostados revisamos redes sociales. Entonces, es como ir calculando también la actividad, la rutina de nuestra audiencia. La siguiente, Nani. ¿Cómo puedo lograr con mi contenido que las personas se animen a guardar el post? Bien, bueno, eso es una propiedad nueva también, ¿no? Es muy interesante para nosotros que nuestra audiencia guarde el contenido que le estamos compartiendo, porque es ahora también una nueva función que nos ofrece Instagram sobre todo. Y eso va a depender del contenido, de la calidad de tu contenido y de lo que le estás ofreciendo, ¿bien? Y cómo se lo vendes. Por ejemplo, es un formato muy digamos, muy chévere para compartir este tipo de contenidos y que realmente la audiencia lo guarde, es el carrusel, el formato que les mostré que se desliza. Por ejemplo, tú le pones en la primera imagen, no sé, a ver, quieres saber, o como lo que hicimos en estos días, ¿qué dice el magisterio sobre la iglesia y los medios? Ay, yo quiero saber qué dice el magisterio sobre la iglesia y los medios. Deslizo y me encuentro con una frase, un extracto de un documento, pero deslizo y me encuentro con otro mejor, y deslizo y me encuentro con otro aún mejor. Entonces, no, yo esto tengo que guardarlo porque yo sé que en algún momento me va a servir para mi trabajo y bueno, lo voy a tener aquí a la mano. O sea, es contenido que realmente sea atractivo y que responda a una necesidad, que cubra una necesidad de mi audiencia. La última pregunta es, ¿qué estrategia de contenido recomiendas para reanimar una cuenta de un grupo juvenil? Bueno, yo diría que humanizar esas redes también es importante, o sea, que se muestren los jóvenes, que compartan sus experiencias, su día a día, sus vivencias como jóvenes, qué los motivó a servirle a su iglesia, las actividades que realizan y, por supuesto, refrescar la estética de la cuenta, o sea, llevar una estética que realmente enganche a la audiencia con su contenido, renovarla en colores, en tipografías, en estilo, en el tipo de contenido, etcétera. Llegaron dos preguntas más. ¿Qué características debe tener una publicación de contenido apostólico para no ser más de lo mismo? Bueno, primero que sea auténtica, creativa, original, que responda realmente a la necesidad de mi comunidad, darle la vuelta a la idea. Siempre hay algo que comunicar, algo bueno que comunicar, y cuando hablamos de Dios y del Evangelio, por supuesto, siempre hay cosas nuevas. Dejar de lado el cliché de utilizar el santoral, de utilizar las efemérides litúrgicas, las efemérides mundiales, etcétera. No, siempre tratar de que, por ejemplo, la cuenta que les recomendabas de sexualidad y castidad, ¿no? Es un contenido tan novedoso y es un tema que muy poco se trata y ellos lo presentan de una forma tan creativa que yo creo que es precisamente eso lo que engancha a la audiencia. La evangelización digital permitirá la conexión verdadera iglesia-hombre. Porque este tema lleva... Bueno, lo decía anteriormente, la evangelización digital no viene... Algo muy importante que no lo mencioné es que nosotros con la evangelización digital o a través de las redes sociales no podemos vender la conversión. Nosotros no podemos decir, si tú consumes este contenido vas a obtener la conversión. No. ¿Okay? La conversión depende exclusivamente de Dios. Nosotros simplemente venimos a hacer un trabajo que complementa la acción evangelizadora de nuestra iglesia. ¿Okay? Entonces, decir que la evangelización digital permitirá la conexión entre el hombre y la iglesia, para nada. Simplemente va a ser un complemento para este trabajo, para esta labor. Okay, listo, no hay más preguntas. Más preguntas. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, ya llegamos ya a la hora. Si tienen alguna otra pregunta, saben que me las pueden dejar por el correo, me la pueden dejar por WhatsApp, quienes estén en el grupo, me la pueden dejar. Padre, ¿cuál es su pregunta? Padre David, Nani, tiene una pregunta que no le respondí por la que veo.
David Martínez. Bien, como les decía, pueden dejarme sus preguntas por correo, por Instagram también, y con gusto yo les estaré dando respuestas. En este curso se darán métodos para crear publicaciones, ejemplo, combinación. El padre Eric por aquí nos pregunta si en el curso se darán métodos para crear las publicaciones. Ejemplo, combinaciones de colores, tipos de publicaciones, sí. Más adelante, cuando vean cada uno de los módulos, irán profundizando sobre estos aspectos. Por ejemplo, en el próximo módulo, que es de redacción, que inicia la semana que viene, van a profundizar sobre la redacción para redes sociales, ¿no? Además de notas de prensa y artículos. En el módulo de diseño gráfico, les irán a dar aquellos criterios gráficos para sus publicaciones. Y en el módulo de producción audiovisual, ya para hacer videos, para editar videos, en el módulo de fotografías, pues cómo tomar buenas fotos con el teléfono. O sea, en cada módulo ustedes van a ir reforzando este trabajo. Simplemente les estoy dando el panorama general, por así decirlo. Muy importante. ¿De qué tamaño debería ser la imagen según la red social? Bueno, eso va a depender del formato. Si es para historia, debería ser vertical, como lo dije anteriormente. No recuerdo ahorita los píxeles que debe tener las medidas exactas. Si es para una publicación tradicional, debería ser 1080 por 1080 píxeles, que es cuadrada, ¿no? Padre David, no consigo su pregunta. Ese módulo de diseño lo daréis vos, no. Diseño gráfico lo va a dar Reinaldo Bracho, de la diócesis de Machiques. Padre, su pregunta no la encuentro. Pero bueno, me la puede dejar. Ok. Por lo que nos han enseñado, entonces, esencialmente las redes sociales deben tener apoyo, no solo en una buena selección de tipografía, sino también un buen diseño de creatividad. Correcto, por supuesto, claro que sí. Sí, la estética juega un papel fundamental. No es todo, pero sí juega un papel fundamental tener una buena estética. Pero lo importante radica en el contenido, en la esencia que nosotros le pongamos, en el amor, hermanos, que nosotros le pongamos a este trabajo. De verdad que la evangelización digital y el servicio en general es muy bonito, es muy, muy bonito siempre y cuando lo hagamos con amor, con compromiso, con responsabilidad y con formación. Eso es súper importante, la formación. Por eso es la razón de ser de este diplomado, que yo espero que ustedes aprovechen al máximo y que podamos ser agentes multiplicadores. Entonces, bueno, leía por los grupos informativos, les iremos compartiendo todo este material, van a tener las láminas, van a tener la guía de estudio, la evaluación también y por supuesto la clase grabada para aquellas personas que no pudieron conectarse. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarme, gracias a ti, Nani, también por el apoyo y nos vemos la próxima semana donde ya iniciaremos el módulo de redacción junto a la licenciada Ruth Toro, ella es redactora del Departamento de Comunicación de la Conferencia Episcopal Venezolana. Estoy tan agradecida, pues también en nombre del Padre Jesús, que fue mi compañero durante este primer módulo, y bueno, que Dios les bendiga, que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias a todos.